Mira, estoy por comenzar. Albi,
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por conectar, a todas y a todos por haber conectado en la masterclass de Fiscalidad y Legalidad que organiza la PCP. En esta ocasión tenemos a José Miguel Nieto Martínez, socio de Nieto Pretel, donde nos va a hablar sobre el nuevo modelo de contrato que tenemos del Estatuto del Artista y algunas preguntas más que puedan ir surgiendo a través del foro que se ha creado en el Zoom, sobre otras cuestiones que tengáis o dudas sobre la forma, la legalidad o la fiscalidad para la producción audiovisual publicitaria. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores de Makers, Mimetic, Isolé, Narsanset, Cámara Light, y avisaros que al final de esta masterclass van a comentar cuándo será nuestra próxima masterclass sobre dirección de artistas. Bueno, muchas gracias y os dejo con José Miguel. Buenas tardes, soy José Miguel Nieto. Lo que vamos a hacer es tratar de explicar un poco cómo nos afectan las últimas modificaciones que ha habido en temas de artistas y me podéis interrumpir en el momento que consideréis y trataremos de adaptarnos a vuestras preguntas y contestar vuestras preguntas para hacerlo más dinámico. En primer lugar, lo que quería trasladaros es que la reforma laboral operó por el Real Decreto Ley 32 del 2021, que tuvo lugar a finales del año pasado, en el cual lo que pretendía el Gobierno era eliminar la contratación temporal. Teníamos unos requerimientos de Europa que esa contratación temporal había que eliminarla y lo que hizo el Gobierno fue ponerse manos a la obra y suprimió el contrato por obra o servicio determinado, con matices, pero lo suprimió. Dejó una serie de contratos, de contratación, fijo discontinuo, fijos por circunstancias de la producción, básicamente, pero suprimió el contrato por obra o servicio determinado. Como consecuencia de que esa modificación, lo que nos originaba en la producción de publicidad fundamentalmente era que la contratación temporal se acababa, no podíamos contratar para un anuncio, un spot determinado a nuestros trabajadores, tanto técnicos como el talento. Hubo una moratoria, fijaron una moratoria para que la implementación no fuera tan brusca y en lugar de entrar en vigor el 1 de enero, lo que hicieron fue que entrara en vigor el 30 de marzo, mediante la disposición transitoria cuarta. Esto nos generaba una serie de problemas. Entre otros, los problemas que generaba era que toda la contratación inferior a 30 días, que es el caso que a nosotros habitualmente nos afecta, llevaba un recargo que suponía 3 veces, multiplicar por 3, la cuota base mínima del grupo. Eso suponía 27,53 euros de cotización adicional por cada contrato, independientemente de la duración. Es decir, si hacíamos un contrato de un día, pagábamos 27,53. Si hacíamos 2, eso multiplicado por 2. Si hacíamos 3 contratos, también. Y si hacíamos un contrato por 29 días, era exactamente el mismo pago. Esa penalización ya existía en la anterior normativa, fijada de otra manera, y era para contratos inferiores a 7 días. Lo que pasa es que la Seguridad Social, por normativa interna, dejó exento a toda la parte artística, a todos los contratos por obra o servicios determinados artísticos. Como consecuencia de esto, nos pusimos de acuerdo las productoras, no solo de publicidad, sino de todo el audiovisual, y lo que hicimos fue requerir que necesitábamos un tratamiento especial para el trabajo que hacíamos. No podía desaparecer para nosotros un contrato de estas características, lo que sí, para evitar que se aprovechara la situación para, en un momento determinado, utilizar este contrato para contrataciones más largas y que fueran encadenando uno a otro, lo que conseguimos fue fijar o desarrollar un contrato laboral artístico de duración determinada simplemente para el tema artístico. Lo que pasa es que se amplió el foco. Mientras que antes el contrato artístico solo afectaba al talent, ahora el contrato artístico lo que afecta también es a los técnicos. Antes había determinados técnicos que se les consideraba como artistas, muy pocos, pero se les consideraba como artistas y podían cotizar como si fueran artistas. Con este Real Decreto que se aprobó el 22 de marzo del 2022, nos permite abrir el abanico. Y eso implica que casi todos los técnicos ahora mismo tienen encaje
dentro del contrato laboral artístico de duración determinada. ¿Qué ventajas tiene ese contrato para nosotros? Las ventajas que tiene fundamentalmente son que nos permite, nos exonera del recargo de los 27 euros y pico por contratación inferior a 30 días, que nos permite hacer estos contratos a tiempo parcial a los técnicos, porque antes el contrato artístico no permitía el tiempo parcial, era por actuación, con lo cual no permitía el tiempo parcial. Ahora sí que se ha habilitado para tiempo parcial, pero solo para los técnicos, no para los artistas. Requiere forma escrita igual que antes, lo que pasa es que antes había discusiones, hay gente que dice que no era necesaria la forma escrita porque era un contrato inferior a 7 días. No es así. Todos los contratos de estas características tienen que tener necesariamente forma escrita. Además, incrementan la indemnización por despido de los 7 días por año trabajado a 12 días por año trabajado y igualan al resto de las indemnizaciones, amplía la cobertura para todos los técnicos y, a su vez, amplía la definición de espectáculo público. En la nueva normativa, en la anterior normativa, espectáculo público era algo muy concreto y diseñado solo para actuaciones de carácter artístico. Ahora mismo se amplía, el Real Decreto nos permite que el contrato artístico se lleve prácticamente a todos. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Os digo... Aquí, ¿dónde estaba? Sí. Sí. La contratación adicional se refiere a este artículo, no resulta aplicación a la relación laboral especial de las personas artísticas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales. Es decir, amplió, no es eso exactamente, pero vamos a ver dónde está. Exactamente. Exactamente. Así, efectivamente, lo que hace es ampliarlo a las personas que realizan actividades técnicas, auxiliares, necesarias para el desarrollo de dicha actividad y no afecta a los contratos por sustitución. Es decir, ampliamos el ámbito lo ampliamos, nos sirve para casi todos los técnicos. Realmente esto lo que nos permite es dar una superior protección a los técnicos que antes no tenían. Los técnicos antes, tal y como estaban diseñados, única y exclusivamente afectaba a aquellos que estaban directamente vinculados en una relación tasada que tenía la Seguridad Social, que además era de uso interno, no teníamos visibilidad. Con este Real Decreto de modificación que hicimos, que nos aprobaron el 23 de marzo de 2022, nos abre el abanico a todos los técnicos que hacen los trabajos exactamente igual que los artistas, y eso lo que nos permite, de alguna forma, es que puedan extender su cotización. La ventaja que tiene cotizar por el colectivo de artistas es que te permite, si tú tienes una cotización muy alta, muy pocos días, en un momento determinado tú puedes bajar esa cotización a la mínima y ampliar el número de días cotizados. Esto es de gran utilidad si tienes que percibir una prestación por enfermedad, por una baja, por una jubilación, por cualquier tipo de este tipo de contingencias. Eso nos permite, de alguna forma, una ventaja porque lo que contempla es la intermitencia de este tipo de contratos y nos facilita, de alguna forma, el que ellos puedan tener mayor cobertura, que es en definitiva de lo que se trata. En principio tuvimos bastantes problemas para la aprobación de este Real Decreto porque no estaba determinado. Chocamos de frente con la Administración en principio, aunque luego su colaboración fue básica para la aprobación. No entendían por qué necesitábamos este tipo de contrato, finalmente se lo hicimos ver. De hecho, una de las cosas que tuvimos hasta el final fue que pretendían que la entrada en vigor fuera el 1 de abril, cuando en realidad el Real Decreto anterior nos permitía solo hasta el 30 de marzo, por lo cual el 31 de marzo, si dábamos de alta a una persona, estaba fuera de la cobertura de una y de la otra. Finalmente se recogió en el propio boletín. En definitiva, la normativa actual es muchísimo más ventajosa que la que teníamos antes. El tipo de contrato de ahora ya no se llama por obra o servicio determinado, sino que es un contrato laboral artístico de duración determinada. Hay otra ventaja que hemos conseguido y es que antes la exención de la cotización por recargo por contratos de menos de 30 días se hacía de acuerdo con el criterio de la Seguridad Social.
pero no estaba puesto en ningún sitio. Estaban en los boletines de la Seguridad Social, pero no aparecía en ningún sitio. Y ahora sí que lo hemos puesto, lo hemos introducido en el Real Decreto, y ese Real Decreto Ley lo que nos permite... Y ese Real Decreto Ley lo que nos permite es tener ya un carácter, estamos equiparados a la minería y a otros sectores, cosa que antes no estábamos. Es decir, aquí hemos tenido una ventaja bastante importante. No se nos olvide una cosa, el objetivo de esta modificación legal, la modificación laboral, es evitar la contratación temporal, que era lo que estaba pasando antes y la Administración lo había detectado. Lo que estaba pasando es que había determinadas actividades, no la nuestra solo, sino otras, como pueda ser enseñanza, como era construcción, que se daba de alta a la gente de lunes, hostelería, de lunes a viernes. Se les daba de baja, sábado y domingo, y el lunes se les volvía a dar de alta. Incluso en periodos vacacionales, lo que se hacía es, en enseñanza, por ejemplo, si tenían 3 meses de vacaciones, se les daba de baja y se les hacía un contrato nuevo a posteriori. La Administración detectó esto, hubo campaña de inspección, intentó regularizarlo y al final lo que han hecho ha sido cortar. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido que en todo este mare magnum, al tratar de cargarse la totalidad de contratos, mantuvieron solo algunas excepciones para la minería, las empleadas de hogar y poco más, y se olvidaron de nuestra actividad. Se olvidaron de nuestra actividad no por mala intención, sino que es que desconocían lo que hacíamos. Cuando surgió la reforma laboral, el subsecretario de Empleo nos intentó explicar esto, le hicimos ver que es que había un amplio colectivo afectado y no solo afectaba a publicidad, afectaba a todo el audiovisual. Todo el audiovisual son desde representaciones de cine, teatro, danza, magia, cualquier tipo de evento, conciertos en directo, cualquier tipo de evento estaba afectado por esta regulación. Porque nosotros lo que hacemos, tanto nosotros en publicidad como el resto de gente, son contratos y contrataciones muy puntuales para una cuestión determinada, muy determinada. Por ejemplo, para en un momento determinado una actuación que dura 3 días para un bolo en tal sitio cuando salen de gira. Ese tipo de cosas no estaba contemplado. Mediante este contrato laboral artístico de duración determinada nos permite acogernos a ello. Da mayor seguridad jurídica, pero no se nos olvide que solo sirve para el personal que efectivamente se contrata para esto. No sirve para aquel personal de estructura. La gente que está en estructura tiene que tener otro tipo de contrato, necesariamente. No sirve este contrato. La gente de estructura tendrá un contrato fijo, discontinuo, tendrá un contrato que le permita, de alguna forma, tener cierta continuidad. Esto es para la gente que realmente trabaja en ese proyecto, en un proyecto determinado. En un anuncio, en nuestro caso en un anuncio, que dura 3 días, que dura 4 días. Hay que tener especial cuidado en este tema en las contrataciones que se hacen en fin de semana. Y os pongo ejemplos. Si tú contratas para un anuncio el lunes a un técnico, martes, miércoles no va, jueves y viernes está para el mismo anuncio, pueden ser 2 contratos distintos. Porque realmente puede ser la preparación, supongamos a alguien que esté un localizador, puede ser la preparación el lunes y luego se rueda el martes y miércoles. Bien. Lo que suena sospechoso y lo que puede provocar la actuación de la inspección es que se le da de alta jueves y viernes, se le da de baja sábado y domingo y el lunes se le vuelve a dar de alta. Ahí existe continuidad. Hay que tener cuidado con esto porque es precisamente lo que está buscando la norma. Y este contrato laboral artístico de duración determinada que nos afecta no pretende evitar eso, todo lo contrario, pretende mantener que la gente de estructura tenga sus contratos asentados en el tiempo y que en un momento determinado no se utilicen con fines que no están preparados para ello. Esto en cuanto a la normativa y cómo nos afecta. Es decir, podemos utilizar este contrato, lo podemos utilizar con total libertad. La indemnización son 12 días por año trabajado cuando se vaya, la parte proporcional, evidentemente. Amplía la cobertura a prácticamente todos los técnicos. Ojo, tenéis que tener cuidado. Y en el Boletín Oficial del Estado del miércoles 23 de marzo del 2022, el Real Decreto 5/2022, que es el del que estamos hablando, al final os viene una relación de categorías para que se puedan encajar en ello. Y os pongo ejemplos. En la parte 2, en la página... Bueno, de todas formas, cuando lo tengáis delante, lo veréis que viene 1, trabajos de teatro, circo, música, variedades y folclore, incluidos los que se realicen para radio y televisión mediante grabaciones, y 2, trabajo de producción, doblaje, sincronización de películas, o para televisión, trabajos técnicos y auxiliares
directamente vinculados a actividades de artes escénicas, audiovisuales y de musicales. Sería la parte 2. Ahí tenéis una serie de categorías, pero tenéis que tener cierta cautela para que las categorías se ajusten exactamente a lo de aquí. Porque si alguna categoría no se ajusta a lo que viene aquí determinado, probablemente se vayan al régimen general. No estén amparados por este tipo de contratos. Entonces, si no están amparados por este tipo de contrato, está el recargo de los 27 y pico euros por cada contrato que se haga, van al régimen general y no están amparados bajo el paraguas del colectivo de artistas, como en este caso estamos amparados. Entonces, simplemente os tenéis que examinar esas categorías y os comento, las categorías son directores, directores de fotografía, directores de producción, directores técnicos y actores, decoradores, escenógrafos de espectáculos en vivo, eventos y audiovisuales, diseñadores de maquinaria escénica, directores de sonido, directores de iluminación, directores de sastrería, montadores, técnicos de doblaje, jefes técnicos y adaptadores de diálogo, segundos operadores, maquilladores, ayudantes técnicos, primer ayudante de producción, fotógrafo, figurinistas, iluminadores, técnicos de sonido, técnicos de maquinaria escénica, técnicos de utilería, técnicos de sastrería, ayudantes de operador, ayudantes maquilladores, ayudantes caracterizadores de sonido, todo ayudantes, ayudantes de regiduría, iluminadores, maquinaria escénica, utilería, sastrería, decoradores, peluqueros, ayudantes de producción, secretarios de rodaje, secretarios de producción, ayudantes de montaje, auxiliares de dirección, auxiliares de maquillador, auxiliares de producción, comparsería y figuración y avisadores. Es la primera vez que digo la categoría y no sé lo que es. Los avisadores. Avisadores. ¿Tú lo has oído alguna vez? Me suena... Bueno, está puesto. Avisadores. El que avisa. En definitiva, que tengáis en cuenta que las categorías que deis de alta se tienen que ajustar a esto que viene expresamente regulado en el Real Decreto. Entonces, en función de eso, lo que tenéis que hacer es dar las altas amparándose en este nuevo tipo de contrato y esto lo que os permite es obtener, evitar que de alguna manera os apliquen el recargo por contratos inferiores a 30 días. Sí. Conductores. Buena pregunta. Los runners, vamos. Aquí no viene expresamente, pero bien es verdad, no viene expresamente, pero bien es verdad que los runners son, de alguna forma, son auxiliares de producción. Y como tales auxiliares de producción, claro que encajan. El auxiliar de producción es una especie de cajón desastre. Y entonces los runners, en este caso, siempre se les da de alta como auxiliar de producción, como tal, sí que estaría incluido. Ahora, si pones conductor, evidentemente, al no estar aquí, la Seguridad Social lo único que hace es, si ve que está dentro de estas categorías, no te va a poner pegas. Si no, no te va a permitir el alta. Entonces, necesariamente hay que ajustarse a una de estas categorías. Un runner es un auxiliar de producción, con lo cual el runner habría que incluirlo aquí. Igual que, pues yo qué sé, pues aquí no aparece sastre como tal, pero sí que aparece jefe de sastrería o ayudante de sastrería, entonces habría que encajarlo dentro de esas categorías, para que encaje y que nos permitan la utilización de este tipo para cogernos esto. Lo fundamental de esto es que te evita el recargo de los 30 días. Ojo que es una cantidad muy importante, sobre todo en salarios bajos, es una cantidad muy importante. Esto, en un momento determinado, de hecho, el tema de los runners que me hablas, los conductores, es que no figuran en el convenio como tales conductores. Pero sí que es verdad que los auxiliares de producción sí que hacen labor de conductores, con lo cual habría que incluirlos, como los runners, habría que incluirlos como auxiliares de producción. Técnico de prevención de riesgos laborales. Ya estamos con las cosas complicadillas, eso es lo que me gusta. Vamos a ver. Técnico de producción, el técnico de prevención de riesgos laborales normalmente se contrata con una empresa externa. Normalmente se contrata con... No entra dentro de tu organización. Ahora bien, si tienes una estructura lo suficientemente grande, tendrás que tratar de encajarlo en alguna otra actividad, que pueda ser, pues muchas veces los propios jefe de producción, el propio jefe de producción tiene los cursos hechos y pueden actuar como técnico de prevención de riesgos. Si puede actuar como técnico de prevención de riesgos puede ser.
Nos pasa lo mismo un poco también con profesionales de empresa, igual que las enfermeras. Las enfermeras, que muchas veces estamos obligados a dar de alta a una enfermera, no lo tenemos en convenio. Sin embargo, no entraría en esto. Entendemos que iría al régimen general. Entendemos que iría al régimen general. Los que vienen de fuera, los prevención de... Ahora bien, si tu jefe de producción resulta que tiene el curso de prevención de riesgo laboral, el jefe de producción, y él sí que es capaz de hacerlo, entonces tú le das de alta como jefe de producción y ya lo tienes. Ahora, la categoría específica de jefe de prevención de riesgos laborales no está incluida, con lo cual iría al régimen general. Lo puedes contratar, pero al margen de esta parte. Al margen quiere decir que si el contrato es inferior a 30 días, lleva un recargo de 27 euros. Hombre, si son categorías que están muy por encima, los 27 euros no son determinantes. El problema es la cantidad. Por aquí dicen que nosotros solemos contratar un técnico cualificado freelance. Es que lo que tiene que hacer es darle de alta. Probablemente. Porque el CENAE de las productoras no incluye, el Código Nacional de Actividades no incluye esto. Los freelance, es que el freelance como tal tiene que organizar por cuenta propia este tipo de actividades. El problema es que nos podemos encontrar con que en un momento determinado este señor, hombre, si tiene un conocimiento aparte, si tiene su propia organización, si él es capaz de hacerlo, sí se podría contratar con otro. Ahora bien, si está bajo tus órdenes... Claro, José Miguel, que con el tema de la pandemia hubo muchos técnicos que se hicieron el curso y las productoras los contrataban específicamente para tener dentro del rodaje. Claro. Entonces, en ese caso sí se les tiene que dar de alta. Por supuesto. Claro, dicen que le dan de alta, pero con un contrato, que le damos de alta, pero con un contrato temporal. No pueden, bueno, sí pueden. Claro, Con un sí, contrato temporal, está dentro de ello, lo que pasa es que tienen que pagar el recargo. Cuando vayan a hacer la cotización van a tener que pagar el recargo de 27 y pico euros. Hombre, no son cantidades que sean significativas. Ahora, si es alguien que esté muy pegado en la parte de abajo y tenga muchos contratos, pues los 27 euros sí que son todos efectos de presupuesto. Pero, José Miguel, si se le pone en una categoría, en una de las categorías que sí están dentro del régimen de artista, ya, lo que es el pasa. productor ejecutivo, porque como hace muchos casos es el productor ejecutivo. Si es el productor ejecutivo, tú le das alta como productor ejecutivo y no tienes problemas. Ahora, si le contratas específicamente para prevención de riesgos laborales y no tiene ninguna otra labor, entonces puedes tener problemas y lo que tienes que hacer es darle de alta en el régimen general, no en este. No en este. Y llevas a recargo, claro, evidentemente llevarías a recargo. ¿Y todo el personal de postproducción? El personal de postproducción está expresamente incluido aquí. Todo el personal de postpro, de hecho, en el Real Decreto viene que todo lo de postproducción en las actividades sí que está. Todo el personal de postproducción encajaría. Vamos a ver si lo veo. De hecho, cuando tuvimos la pregunta, José Miguel, ¿te acuerdas que la Asociación de Postproducción nos preguntó y además nos habían recomendado, cuando estábamos debatiendo de cómo tenemos que presentar todo, nos dijeron desde el Ministerio de Trabajo que cuando se hablaba de producción, era que también estaba incluido todo el proceso, de postproducción. todo el proceso que estaba postproducción. Es decir, la producción incluye preproducción, producción y postproducción, las tres cosas. Con lo cual sí está expresamente incluido, porque de hecho en el desarrollo del Real Decreto aparecen los trabajos de postproducción, seguro, con total seguridad. Y hay otra pregunta. Venga. ¿Cuál es el máximo de tiempo que podemos tener un editor de vídeo contratado bajo el régimen de artista? El máximo de tiempo. ¿Cuánto tiempo lo necesitas? Depende del tiempo que lo necesites. ¿Horas o cuánto? Es decir, tú no puedes contratar a alguien en función de lo que te diga la normativa. No. ¿Tú cuánto tiempo lo necesitas? Mira, necesito un editor de vídeo durante todo el año. Esa persona, tiene que ser una persona a tiempo completo. Tiempo completo. Porque necesitas el editor de vídeo. Forma parte de tu estructura. Si tú lo tienes, forma parte de tu estructura. Ahora bien, si yo lo contrato para un anuncio determinado, el tiempo que dure el anuncio. Pero lo que no puedo hacer, vamos a ver, lo que pretende la norma es evitar que aquellos tipos de contratación, que sean contrataciones estructurales, como es este caso, se lleven por esta vía a unas contrataciones total y absolutamente esporádicas. Es decir, por contrato, por 2 días, por 3 días, por 4 días, no. Porque además es que se va a ver rápidamente. Si tú tienes un editor de vídeo permanentemente en plantilla que tiene su sitio en tu propia productora, y le tienes allí prácticamente todos los días, tú le vas a dar alta, baja, pero al final del año, cuando salgan los días que va a estar cotizando, la Seguridad Social va a decir, esto es muy raro, este señor lleva de alta y baja todos los días, eso no es normal en nuestra actividad. Entonces hay que tener cierta
prevención ante eso. Es decir, lo que se trata es de que no se incluya nadie de estructura en este tipo de contratación. Porque es precisamente lo que está buscando la inspección, ¿eh? Y además están muy atentos. El contrato laboral artístico de duración determinada es para gente que vaya esporádicamente, para hacer un anuncio o para hacer 100 anuncios o los que hagas al cabo del año. Puedes contratarlo, pero ahora, si tú lo tienes en plantilla en tu propia productora y lo tienes bajo este paraguas, no consigues ese efecto. Aparte que hay otra cosa. A la hora de la indemnización te va a dar igual, porque la indemnización es pequeñita porque va en proporción a los días. Pero si una persona la vas contratando uno a uno varios días y al final tienes 200 y pico días, y es que prácticamente tiene la jornada de una persona. Pero eso te preguntaba que si este contrato de duración determinada puede ser de un año. Sí, podría ser de un año de duración determinada. Máximo, bueno, un año no. 6 meses y estamos en el convenio a ver si negociamos un año. Ahora mismo estamos negociando el convenio a ver si somos capaces de llegar a un año. Es la pelea que tenemos con los sindicatos no quieren y nosotros nos interesa que sea un año más. Pero vamos, hasta que no salga la negociación colectiva no lo sabemos. Sí. ¿Cuántos contratos puedes hacer a la misma persona en un año? Por ejemplo, trabajador que tienes de confianza, que recurrimos con frecuencia en varios proyectos. No viene determinado en ningún sitio. Ahora, si ese trabajador... No, vamos a ver, el tema es el siguiente. El tema es que si tú tienes un trabajador de confianza que lo tienes todo el año, ¿cuál es la jornada que tú tienes anual en tu convenio? Imagínate, 250 días. Por poner un ejemplo, 260 días. Vale. Si tú te vas a hacer el cómputo y ves que este señor ha estado 240 días, pues vas a tener problemas porque te van a decir que la hagas indefinido o fijo discontinuo. Ahora bien, si tú tienes 240 días de jornada de acuerdo con el convenio, 250 días de acuerdo con el convenio, y le tienes dado a 150 días, nadie te puede obligar. No hay un límite. Lo que tiene que ser es coherente. Y coherente implica que si es de tu estructura, no puedes, en ningún caso, llevarlo a este tipo de contrato. Porque este tipo de contrato está para otra cosa, está para los rodajes reales. Yo sé la inquietud que tienen las productoras en este tema. Claro, es que yo quiero saber si puedo estirarlo. Sí puedes estirarlo. Además hay una cosa clara, ¿eh? Si el trabajador en un momento determinado se siente discriminado, siempre le cabe la opción de llevarlo al juzgado de lo social, que es el que entiende de estos asuntos, y el juzgado de lo social probablemente le dé la razón. Hay que analizar caso a caso. Pero claro, cuanto más te acerques a la jornada completa, ese señor le fijo discontinuo, si es de otra manera. Ahora, si no se acerca a la jornada, tú recurres a él. Por mucho que recurras a él, por muchos anuncios que tengas y mucho que recurres a él, la experiencia que tenemos nosotros es que llegue a 180 días, que es la mitad del año, ya es complicado. Ya es complicado, ¿eh? Porque tú puedes moverte, puedes tener 2, 3 anuncios, siempre contratando con los mismos, que coinciden anuncios, no puedes contratar a la misma persona. Pero más o menos eso hay que ser un poco coherentes porque está la inspección detrás de ello. Eso tengo muy claro, que la inspección está detrás de ello y tenéis que ser bastante cuidadosos con ese tema. Más preguntas que tengáis. Mira, pues, lo que te dice la norma es que para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad, será necesario que se especifique con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. Es decir, es para un anuncio determinado. Si tú lo tienes en tu sitio por si te entra algún anuncio, en ese caso te tendrías que ir a la otra opción. La propia norma ya te lo establece. Lo que pasa es que no se puede fijar un límite rígido, sino que tiene que ser un límite bastante flexible. Bastante flexible. Me gustaría hacer hincapié en el tema que yo os he hablado antes de que es necesario el contrato escrito. Hay una corriente de asesores que dicen que si el contrato es inferior a 7 días, no es necesaria la contratación por escrito, sino que vale la contratación verbal. Eso, en la anterior normativa, el propio Estatuto de los Trabajadores establecía que eso era así, salvo en determinado tipo de contratos, entre otros los contratos por obra o servicio determinado. Esos contratos ya no están, pero es que la propia normativa de esta contratación laboral artística de duración determinada especifica
que tiene que celebrarse el contrato por escrito. Pero es que además los convenios, tanto de técnicos, el antiguo como el nuevo que va a salir, y el de artistas, tanto el antiguo como el nuevo que va a salir, especifican claramente que la contratación tiene que hacerse por escrito. Ya os digo que hay muchos asesores que dicen que no es necesario porque se quedan a la mitad de leer. No, léetelo entero. Es obligatoria la forma escrita. Sabemos que es un tema farragoso, que en un momento determinado dar de alta a la gente y hacerme los contratos, sobre todo gente de estas características que entra y sale, es complicado. Hay sistemas, hay plataformas. Nosotros en nuestro despacho tenemos una plataforma que utilizamos para que los contratos en un momento determinado se puedan firmar de manera telemática, que tienen plena validez y eso nos permite cumplir con el requisito de los contratos. Es más, en inspecciones que hemos tenido, en bastantes inspecciones que hemos tenido, nos piden habitualmente la inspección los contratos. Quieren ver los contratos físicamente, que están hechos y que realmente son lo que viene establecido en la norma, que ya venía establecido en la norma anterior, pero que ahora le han dado carta de naturaleza al hacerlo constar aquí expresamente de nuevo. Vamos. Con respecto a los contratos, ahora mismo nos permite, el SEPE todavía no tiene habilitados los contratos que son, porque está en una fase que no les ha dado tiempo a hacerlo, permitían, que antes no lo permitían, los contratos 407 y 507 a jornada completa o a tiempo parcial de carácter artístico, permiten hacerlos tanto jornada completa es el 407, 971 son artísticos y 972 técnicos. El 507, esa jornada parcial, antes no permitían en el colectivo de artistas el tiempo parcial, ahora sí lo permiten, pero solo para los técnicos, no para los artistas. Es decir, el tiempo parcial solo se puede utilizar para la contratación laboral artística de duración determinada para los técnicos. El tiempo parcial no se puede utilizar para la contratación laboral artística de duración determinada para los artistas, porque los artistas van por actuaciones. No cabe la opción de tiempo parcial. Sin embargo, los técnicos que están metidos en ese paraguas sí lo permiten. Esto es a efectos de la seguridad social, ¿eh? ¿Tenemos alguna pregunta más? Pues podemos pasar al tema de las... Pone el 972 para todos que estaban en régimen general antes y ahora están en artista. No, el 972 es para los técnicos tanto jornada completa como tiempo parcial. Lo que pasa es que es una subcontratación del 407. No, pero hablamos alto, si no te... Hay parte de esto. Perdonad, está aquí conmigo Mercedes Aranillas, que es la responsable laboral del despacho, que está más al tanto de esto. Ella os lo explica. Han puesto una clave específica para diferenciar ahora la parte artística del personal técnico, pero ya muchos de los técnicos que están ahora incluidos en esa relación laboral de carácter especial ya lo estaban en la anterior normativa, es decir, un auxiliar de producción ya estaba en el colectivo de artistas y ahora lo sigue estando. Antes no diferenciábamos si era actor o auxiliar de producción o era un figurante y ahora nos obligan a diferenciar la parte técnica de la artística. Es decir, un auxiliar de producción que será un grupo de cotización 7, igual que lo es un figurante, la diferencia será que uno estará en el colectivo 972, el auxiliar de producción, y estará en el colectivo 971, el figurante. Es decir, como veis, ha habido ligeras modificaciones que lo que permiten es adaptarnos a la nueva regulación. De todas formas, todavía no está en perfecto funcionamiento porque tenemos dificultades para darlo de alta en el SEPE, por el tipo de contratación. Parece ser que la Seguridad Social, por los contactos que hemos mantenido con ellos y con el SEPE, van a regularizar de oficio, es decir, lo estamos haciendo con unos códigos provisionales y esos códigos provisionales en un momento determinado de oficio los van a trasladar a los códigos que son, porque no les ha dado tiempo a desarrollarlos. Entonces, ¿la diferencia es delante o detrás de la cámara?
Los artistas, efectivamente, los artistas, el talent siempre está delante de la cámara. Los técnicos siempre están detrás de la cámara. Y por artistas se entiende tanto la figuración como los actores o modelos que actúan. Y detrás de la cámara están todos los técnicos. Lo que se ha hecho con este Real Decreto es ampliar el paraguas de protección. El paraguas de protección cubre a muchos más técnicos de los que cubría antes y les permite cotizar como si fueran artistas. Pero no se nos olvide que no son artistas, pero sí les permite cotizar como si fueran artistas. De hecho, antes no se permitía, incluso para los técnicos, la cotización a tiempo parcial a aquellos que se les consideraba como artistas. Ahora, con esta modificación, sí se permite la contratación a tiempo parcial de los técnicos que cotizan como artistas, pero sigue exactamente igual a la de los artistas, que no se permite la contratación a tiempo parcial, como antes tampoco se permitía. Lo que han hecho ha sido mejorarlo para los técnicos. Bueno. ¿Qué problemas nos estamos encontrando a la hora de darles de alta? Pues nos estamos encontrando con que en un momento determinado nos dicen, oye, le queremos dar de alta jueves, viernes, lunes y martes. A nosotros cuando nos preguntan eso decimos, ¿es el mismo anuncio? Sí. Pues deberíais darlo de alta desde el jueves hasta el martes. Es que no trabajas ya, pero tienes el fin de semana y medio. Y ahí lo que puedes provocar es una inspección. Entonces, tengámoslo claro, porque esto se ha utilizado de una manera irregular y eso lo que ha hecho es que la administración esté pendiente de lo que estamos haciendo. Entonces, evidentemente, en ese caso no. Ahora bien, si tú me dices que está justificado, por ejemplo, jueves, viernes, un localizador, y luego se rueda el lunes, martes, ahí no vas a tener problema. Pero si eso lo empiezas a hacer reiteradamente, en un momento determinado la inspección te va a llamar. Te va a llamar sin duda y te va a decir que por qué estás dando de alta esto, porque lo que estás trasladando es un coste tuyo a la Seguridad Social y están muy vigilantes en ese aspecto. Preguntan si son técnicos que cotizan como artistas sobre qué régimen colectivo es el que siguen en la Seguridad Social. ¿Cómo? Si son técnicos que cotizan como artistas, ¿sobre qué régimen colectivo es el que siguen en la Seguridad Social? Pues no lo entiendo, me lo tiene que explicar de nuevo. No soy capaz de entender lo que están preguntando. ¿Sobre qué régimen colectivo es el que siguen en los artistas? Colectivo de artistas. Es colectivo de artistas. Los técnicos que están aquí es colectivo de artistas. Es colectivo de artistas. No, si puede matizarla, a lo mejor es que no lo hemos captado bien. Luego, aparte de esto, tenemos todo tipo de casuística. ¿Por qué? Porque es un Real Decreto muy novedoso, que todavía en la aplicación tenemos muchas lagunas, incluso la propia Seguridad Social no sabe cómo interpretarlo. Nos estamos viendo con algunos casos que son bastante complicados, sobre todo a la hora de no encuadrar exactamente, es decir, de poner una denominación diferente de la que aparece en el boletín. Si ponemos una denominación diferente, nos pueden discutir que tenga que encajar dentro del colectivo de artistas a estos efectos, el contrato laboral artístico de duración determinada. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Por eso, la relación exhaustiva la tenéis en el propio Real Decreto Ley, con lo cual eso os va a permitir ver de qué forma se encaja. Habrá categorías, como la que les he comentado antes de los runners, de los técnicos en prevención de riesgos, y categorías que realmente no están, porque no figuran en nuestro convenio. Los enfermeros con el tema del COVID y demás. Bueno, pues habrá que buscar alternativas a esto. Tenemos algunas opciones, que es, por ejemplo, una de las cosas que se hizo cuando el COVID estaba en pleno auge era contratar empresas que lo que te hacían era que te prestaban el servicio médico. Entonces, eso, en un momento determinado, sí te permite darla como autónomo. ¿Alguna pregunta más? ¿Una pregunta? Que si son técnicos que cotizan como si fueran artistas, ¿sobre qué régimen de seguridad se rigen? Vamos a ver, es que no entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Si son técnicos, los técnicos cotizan como si fueran artistas. O sea, la diferencia de cómo cotizan los artistas a cómo cotiza el resto de la gente. Los artistas cotizan por tramos, un tramo determinado.
Si tú estás en ese tramo cotizas por una cantidad determinada. De 300 a 400 euros cotizas por 300. De 400 a 500 euros cotizas por 400. Va por tramos en los artistas. Cuando tú eres técnico y entras dentro del colectivo de artistas, lo que tienes que hacer es hacerlo de la misma manera. Por ejemplo, mirad, para que os hagáis una idea, las retribuciones íntegras. Si tú cotizas por el colectivo de artistas, tanto si eres técnico como si eres artista, hasta 469 euros de percepción salarial, cotizas como por 275 euros. Porque viene fijado así. Esto lo cambia en todos los años, ¿eh? Si tú estás entre 469,01 y 843 euros, cotizas por 347 euros diarios. Si estás entre 843,01 y 1410, cotizas por 414. Y si cobras más de 1.410 euros, cotizas por 551. La diferencia es que en el colectivo general tú cotizas de acuerdo con lo que cobras. Aquí no. Aquí hay unos tramos. Si tú entras dentro del tramo, cotizas por una cantidad que te viene asignada. Esa es la diferencia. Pero efectos de cotización, tanto el artista como el técnico cotiza exactamente igual. Ahora bien, si el técnico no entra dentro de ninguna de estas categorías y tiene que ir por el régimen general, cotizará de acuerdo con lo que le corresponda. La ventaja que tiene cotizar por la vía de los artistas es que en caso de prestación te permite alargar la cotización e incrementar el número de días. Porque como se cobran cantidades muy elevadas en poco tiempo, imaginamos, una persona cobra 1.000 euros al día. Eso es el equivalente al mínimo a cobrar durante una semana 200 y pico euros, por poner un ejemplo. Entonces tú podrías extender tu cotización de ese día solo que has cotizado por 1.000 euros a 5 días a razón de 200 euros. Eso es lo que te permite el colectivo de artistas, que no te permite otro régimen. Por eso es un régimen ventajoso para las actividades de carácter intermitente, como son las que nos están ocupando. Por eso hay una gran presión por parte, bueno, de hecho, no sé si os acordaréis que hace tiempo los eléctricos que estaban en el colectivo en régimen general pretendían darse de alta como si fueran artistas para tener derecho a esas prestaciones. Finalmente se solucionó, pues bueno, hubo empresas que se hicieron productoras, hubo empresas que lo que hicieron fue otra cosa, que eran técnicos de iluminación y no eran eléctricos, para intentar entrar en este régimen. Este régimen es muy interesante para aquellas personas que tienen una gran temporalidad y una gran inestabilidad en su trabajo por el tipo de actividad que realizan. A efectos de retención de IRPF, con la nueva norma siempre será el 15% para todos. Vamos a ver. A efectos de retención del IRPF, entramos en otra fase. Lo que sí me gustaría es dejar cerrado por lo menos esto. Bueno, si quiere alguien preguntar sobre esto, ahora vamos a entrar con el tema de fiscalidad y con el tema de cotización. Vamos a ver. En el colectivo general, antes, los técnicos que estaban en el colectivo general tenían una cotización mínima del 2%. Mínima. Las relaciones laborales de carácter especial, como son las artísticas, hay más relaciones especiales, como por ejemplo los abogados en despachos, como mínimo tiene que ser el 15%. Como mínimo. Es decir, ahora mismo, tal y como están considerados esos técnicos, tendría que retenérseles el 15%. En todos los casos, como mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente, que si yo trabajo habitualmente con un técnico como productor y trabajo, yo qué sé, pues de todo el año, pues trabajo a lo mejor 90 días y le estoy reteniendo un 15%, pero tengo que revisar periódicamente durante ese año si está por encima de la cotización. Un técnico cotiza exactamente igual que cualquier otro trabajador. Perdón, cotiza no. Un técnico se le retiene exactamente igual de cualquier otro trabajador. Va en función de sus ingresos, tanto el técnico como el artista. Lo que pasa es que tiene un mínimo del 15% en el colectivo de artistas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando empiezas la primera, le aplicas el 15%, la segunda también. Ahora, si cobra unas cantidades superiores y le corresponde por su situación personal, si está casado, si tiene hijos y demás, un 25%, tienes que aplicar el 25% y regularizarse. Es cotización mínima. Lo que pasa es que bien es verdad que antes a los técnicos se les aplicaba un 2% y había una falsa creencia de que era un tipo fijo. No es real. Es un mínimo del 2%.
Y con los artistas era un tipo fijo del 15%. Tampoco es real. La retención es un mínimo del 15%. Lo que pasa es que hay que hacer el trabajo. El trabajo implica que si trabajo habitualmente con un técnico, tengo que revisar periódicamente que no se pasen los parámetros que me fija Hacienda, porque si en lugar de un 15 me corresponde un 21, me tengo que aplicar el 21. Y si ya, en cuanto se pase el 15 y tenga que empezar a aplicarlo, tengo que regularizar mes a mes, porque cada vez que haya va a haber diferencias. Y esa diferencia, igual que en cualquier otra moneda, ¿eh? De hecho, una de las cosas que nos da mayores problemas a los trabajadores es cuando se les paga un bonus en el mes de diciembre. Cuando a un trabajador en cualquier régimen se le paga un bonus en el mes de diciembre, lo que hace es que sube su retención de una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque a él se le está reteniendo de acuerdo con lo que tenía previsto. Si el bonus es muy elevado y se aplica solo en un mes, puede darse la paradoja de que Hacienda se coma casi el 50% del bonus que perciba, o más. ¿Por qué? Porque en un mes se le mete una cantidad tan grande que le hace modificar todas las retenciones desde primeros de año. Entonces eso hay que tenerlo claro. Es decir, las retenciones tienen que ir progresivas. Parten en artistas y en técnicos del 15% si los técnicos están dentro del colectivo de artistas. Si no, al 2%. Además, siempre hay que ser muy cautos en este tema porque las retenciones se consideran deuda y Hacienda nos lo puede reclamar en cualquier momento. Pero entonces, si contrato un eléctrico solo 2 horas, ¿puede cotizar a la Seguridad Social solo esas 2 horas? Y si contrato a un figurante solo para media hora lo mismo, quiero decir, No. si se tiene en cuenta la cantidad de seguridad social diaria y se prorratea por el tiempo efectivo de trabajo. No, vamos a ver, hay dos cosas. Una cosa es el electricista, que sí que tiene tiempo parcial. Sí que tiene un tiempo parcial. Otra cosa es el figurante, que no, ese es artista. Ese va por actuación. Ese no tiene tiempo parcial. El figurante no tiene tiempo parcial. El técnico sí tiene tiempo parcial. Y además, si es eléctrico como tal, va a recibir necesidades. El eléctrico va a recibir. Ahora, si es técnico de iluminación, va a artista. Ojo con eso, que eso no lo han cambiado. Es decir, el eléctrico, si se le pone como eléctrico, va a generar. Si va como técnico de iluminación, va a artistas. Si es técnico de iluminación, va a artistas y puede hacer a tiempo parcial, porque expresamente la norma nos lo permite. Ahora, el figurante no. ¿Por qué no nos lo permite el figurante? Porque el figurante es un artista, es talent, está delante de la cámara. Estos van por actuaciones. No cabe la contratación a tiempo parcial del talent. No cabe. Solo cabe para los artistas. Perdón, solo para los técnicos. Solo cabe para los técnicos que estén metidos en ello. Si le corresponde menos del 15. No, es que el 15 es el mínimo. Le corresponda lo que le corresponda. Es decir, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Imagínate que este señor cobra 2.000 euros o 3.000 euros la primera vez. Entonces tú te coges esos 2.000 euros y le aplicas, ¿cuánto le correspondería? Pues le corresponde un 7%, pero como el mínimo es el 15, le tienes que aplicar el 15. Cobra contigo otra vez, otros 2.000 euros. Le corresponde ya un 10%. Como el mínimo es el 15, le vuelves a aplicar el 15. Y en el tercero ya cobra otros 5.000 euros. Y entonces se va al 21. Entonces, desde el primer euro, tienes que retenerle el 21 y descontárselo de la última nómina. Y si regularizas al mes siguiente y te sale menos. ¿Cómo menos? Eso no puede ser. No puede ser, hay que serlo siempre. No puede ser. No puede salirte menos. Tú siempre que regularizas, necesariamente partes de un mínimo. El mínimo es el 15 y luego de ahí para adelante. Es decir, si tú estás por debajo del 15, siempre te van a aplicar el 15. Puede ser que cobres 1.000 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, unas cantidades de estas características. Eso lo que te permite es, aplicas el 15 siempre. Ahora bien, si en un momento determinado tú haces el cálculo general y te sale por encima del 15, tienes que aplicarle por encima del 15. No cabe la acción para atrás. Y en el régimen general, en los técnicos que van al régimen general, la retención mínima es el 2%. Es lo mismo, pero con el 2%. Con lo cual, es mucho más probable que tengas que regularizar un técnico que esté en el régimen general porque la retención es más baja que un técnico que esté en el colectivo de artistas porque la retención es más alta. Mira, de hecho el texto lo que dice, ahora te contesto la pregunta. El artículo 86 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta, en relación a los tipos de retención aplicables al rendimiento de trabajo, se establece
El tipo de retención resultante de lo dispuesto en el apartado anterior no podrá ser inferior, hablamos de técnicos en régimen general, al 2% cuando se trate de contratos o relaciones de duración inferior al rendimiento, ni inferior al 15% cuando los rendimientos de trabajo se deriven de relaciones laborales especiales de carácter dependiente. El tema artístico es una relación laboral especial de carácter dependiente. Por eso el mínimo es el 15 en un caso y el mínimo es el 2 en el otro. Me decías, perdón. Si no se regulariza, ¿qué puede suceder? Y es que la han puesto a la vez. Entonces, pues si quieres continuar con esto, Sí. te preguntan, en los meses anteriores también aplicar más del 15% en caso de que el cuarto mes, por ejemplo, salga a una reducción de 20%. Ya, vamos a ver, el problema es el siguiente. El problema es que te quedas sin base. Te puede llegar a quedar sin base. Es difícil, ¿eh? Es lo siguiente, imagínate, 3 meses y voy por debajo del 15, por debajo del 15 y le aplico el 15. Y llega el cuarto mes y le voy al 21. Yo lo que tengo que hacer es aplicar al 21 no a esa última nómina, sino todo lo que ha cobrado en el año, le calculo el 21 y se lo descuento en esa última nómina. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde está, que hay veces, por eso os digo, cuando tú cobras un bonus en un momento determinado, en el mes de diciembre y el bonus es de una cantidad importante, lo que te puede hacer es que la cantidad que realmente llega a tu bolsillo sea inferior, porque la retención se aplica desde el número de tiempo. Y en este caso es exactamente lo mismo. Es decir, la retención se aplica de esa manera. Sí. Bueno, si no se regulariza, pues que Hacienda lo considera deuda. Si Hacienda lo detecta, se puede llamar a la empresa y reclamarle esa cantidad que ha dejado de retener al trabajador. Vamos a ver. Aquí os digo, esto es lo que dice en teoría. La práctica. La práctica es que nosotros pasamos inspecciones de Hacienda, estamos prácticamente con ellas, y normalmente no se suelen meter mucho con la retención y os explico por qué. Si tú no retienes al trabajador, el trabajador cuando hace su declaración de la renta, como tiene los datos Hacienda, la va a hacer de acuerdo con la retención y le va a salir a pagar una cantidad determinada. Ahora bien, si Hacienda te inspecciona antes de hacer la declaración de la renta al trabajador, te va a sancionar a la empresa. Si lo hace después, probablemente no. Sí. Cuando indicas las retenciones y la base liquidable al final de año de un trabajador que ha estado en el colectivo de artistas, hay una opción en el modelo 190, que es el resumen anual, en el que tienes obligación de indicar qué tipo de contrato ha tenido. Cuando tú le indicas que viene por una relación laboral de carácter especial, te obliga a ponerle el 15%. Y esas diferencias, si las detecta Hacienda en el 190, va a llamar a la empresa. Si yo le pongo relación laboral de carácter especial, le retengo un 7, puede llamar a la empresa para solicitarle la diferencia del 15 al 7. A pesar de que luego el trabajador haga su renta y que la empresa pueda reclamárselo al trabajador. Entendido. ¿Vale? Es decir, habéis entendido lo que comentaba Mercedes, en este caso concreto, es que en el propio 190 tienes que determinar por qué se le está aplicando determinada retención. Y ahí, si tú aplicas por qué se le está aplicando determinada retención, Hacienda lo va a detectar de manera inmediata. Y eso quiere decir que te lo puede reclamar. Eso es verdad que te lo va a reclamar sí o sí, porque te lo va a decir. El problema normalmente, te digo, en las actuaciones de inspección, no te digo gestión, porque eso probablemente gestión sea con tu. En Hacienda hay dos tipos de actuaciones. Están las de gestión, que lo que te hacen es que la propia administración te manda requerimientos para que tú cumplimentes, y luego está la inspección, que la inspección es a toro pasado, te revisa lo que has hecho. Entonces, en actuaciones de inspección, normalmente con las retenciones no se suelen meter porque lo que no va por un sitio lo consiguen por el otro. Y además, si el contribuyente recurriera, pues hay veces que no prospera. Entonces van a otro tipo de cosas. En inspección, lo cual no quiere decir que gestión, como bien dice Mercedes, si tú marcas que es una relación de carácter especial y le aplicas un 7%, el 15% te lo van a reclamar seguro. Y además te van a dar el requerimiento de tenerlo. No, pero es que tú tienes que calcularla solo con tu productora. O sea, eso está muy bien planteado, si tienes su ganancia total, no tienes por qué saberlo. Y es más, no lo vas a saber nunca. Ahora bien, si para ti ha trabajado por encima de la retención mínima del 15%, que estará, no sé, a lo mejor en 20.000 euros, si ha facturado más de, no sé cuántos serán 15.000.
23, cerca de 24. 23.000, 24.000, más o menos. Si tú con una productora has cobrado más de 24.000 euros, te vas a ir por encima de 15 seguro. Ahora, lo cual no quiere decir que si tú cobras 15 por aquí, 15 por allá, la productora no lo tiene que computar en conjunto. Solo lo que él ya le vaya pagando, solo lo que la productora le vaya pagando. Y ahí tiene que aplicar la retención y ser muy escrupulosos con ello porque cada vez están más activos. Para que os hagáis una idea de la actividad que tiene Hacienda, ahora mismo están haciendo una campaña que a mí me dejó sorprendido el otro día cuando hemos recibido cartas que lo que te dice es lo siguiente. Te manda una carta informativa y te dice, sabemos que en su empresa tiene usted un vehículo y te dan los datos del vehículo. Me tiene que decir qué persona lo está utilizando, si esa persona lo tiene como retribución en especie o bien por qué se lo está usted deduciendo. Solo tiene carácter informativo, pero lo que están haciendo es diciéndote, ojo, que el siguiente paso, si no regularizas esta situación, vamos a ir a por ello. Esas actuaciones que antes eran totalmente anecdóticas, que no pasaban nunca, cada vez están pasando más. De hecho, esto de los vehículos es la primera vez que lo vemos, Llevamos 30 y tantos años, es decir, que te llamen, manden y te digan, sabemos que tiene usted un vehículo de esto, y dígame quién lo está utilizando, sepa que tenemos que saber quién lo está utilizando y si no está declarándolo correctamente. Pasa lo mismo con las retenciones. Con las retenciones igual, porque la retención tened en cuenta que es dinero para Hacienda, que tiene que percibir. Y luego hay otra cosa, que las retenciones tienen un efecto que normalmente no se tiene en cuenta, que es el efecto de la ilusión monetaria. Si a ti te hacen una retención de un 20% de tu salario, tú ese 20% ya no cuentas con él, cuentas solo con el neto que te ha entrado. Con lo cual, cuando hagas tu declaración de la renta como está ajustado, no vas a tener ganas de engañar o de defraudar o de declarar menos. Ahora bien, si la retención no te la han hecho correctamente y en lugar del 20% te hacen un 2%, tú vas a tener el interés, como te sale a pagar mucho, de meter más cosas para evitar que la factura sea muy elevada. Por eso la importancia de las retenciones. Eso es una técnica fiscal que se llama retención en la fuente para evitar el efecto fiscal de ilusión, el efecto de ilusión monetaria que tiene. Es decir, si tú percibes más porque la retención te la han hecho incorrectamente, cuando vayas a hacer tu declaración vas a ser más propenso a engañar. Mientras que si te retienen lo correcto, cuando tú vayas a hacer tu declaración de la renta, no vas a engañar para que te devuelvan, no lo vas a hacer, porque ya te lo han retenido y ya no cuentas con ello. Por eso las retenciones tienen tanta importancia y Hacienda lo tiene muy claro y muy controlado. ¿Y un trabajador puede tener una retención precisa menor de lo que le toca mientras esté por encima del 15% o tampoco? No. El trabajador puede pedir siempre por encima de lo que le toque, nunca por debajo. Es decir, de hecho hay técnicos que como trabajan para muchas estas empresas, lo que no quieren es encontrarse con la factura de Hacienda cuando llega Hacienda con una cantidad enorme. Y entonces lo que dicen, no, a mí en lugar, ya no sabía pasar, cuando tenían el 2%, a mí en lugar del 2%, a mí me retengo el 15%, retengo el 18%. Te lo pedían, te lo piden por escrito y tú lo retienes más, pero siempre más de lo que les corresponda. Tanto cuando hagas la regularización, pero nunca menos. El trabajador, esto no es un pacto entre partes. Tienes un mínimo y el trabajador necesariamente tiene que pedir la retención por encima. O una cosa que sí se puede hacer, en este caso concreto, es que imagínate, yo soy un técnico, pero yo que voy a trabajar mucho este año y lo que quiero es que me retengas un 20%. Y tienes el 20%. Llega la pandemia y se te cae el trabajo. Y llegas al final de año y dices, oye, no, regularízame al 15%, que es lo que me correspondía. Entonces, ahí, en ese caso, sí que puede regularizar a la baja, pero siempre por encima de los mínimos. Es decir, os lo digo porque ese caso sí se nos ha dado con pandemia. Es decir, gente que preveía ganar más, ha pedido una retención más alta, cuando se ha dado cuenta que llega a final de año y no retener, oye, retener menos y regularizarme a mi favor. Y lo puedes hacer. Pero siempre manteniendo esos límites mínimos. Esos límites mínimos son fundamentales. Eso en cuanto a las retenciones. En cuanto a las nóminas, vamos a ver. En las nóminas lo que hay que hacer constar son el total de retribuciones que percibe el trabajador. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las retenciones, por lo que estamos diciendo, porque interviene un tercero que es Hacienda. Hay que tener en cuenta otra cosa. En las nóminas también están las cotizaciones a la seguridad social. Y ahí tenemos dos ejemplos que suelen darse con relativa frecuencia. Por un lado, aquellos bonus que en un momento determinado se dan a determinados trabajadores y que lo que hacen es que su base máxima se sobrepase.
en las cotizaciones de la Seguridad Social hay una base mínima. Estamos hablando de cotizaciones, no de retenciones. Retenciones es lo que te quita Hacienda para tu impuesto. Cotizaciones es lo que tienes que contribuir a la Seguridad Social para gastos de enfermedad, para pensiones y demás. El trabajador normalmente de cotizaciones lo que tiene es un 6 o 7%, el empresario un 30 y tantos por ciento, un 40% dependiendo. Entonces, en determinados casos lo que puede pasar es que tú tengas una nómina y como máximo hay una base máxima a partir de la cual no te pueden seguir cobrando cotización. Entonces, en esos casos concretos, la base máxima está en 4.139,40. Imaginaos en un momento determinado, de las cuales, esa es la base máxima. Esa es la base máxima. Imaginaos que si en un momento determinado tú estás prácticamente en tu base máxima, o sea, cobras, pues esos son, por 10 serían 40.000, cobras 50.000 euros, estás por encima de la base máxima, y llega un momento determinado y te pagan un bonus, y el bonus te lo pagan de 2 años. La Seguridad Social lo que te dice es que regularices, porque estás por encima del tope, que regularices y que lo repartas, para evitar que te vayas y tengas que cotizar. Es decir, la base máxima no opera cuando hay un bonus. Cuando hay un bonus tiran para abajo. Y lo que te hacen es, reparta usted porque si no, se lo vamos a controlar. Tened en cuenta que el trabajador del salario bruto paga un 6,4% y la empresa un 32,6%. Eso es lo que se paga siempre. Entonces, cuando hay bonus tienes que regularizar. La Seguridad Social lo quita. Eso por un lado. Y había otra cosa con las retenciones. No me acuerdo cuál era lo que quiero hablar, pero bueno, me saldrá. Entonces, hay que tener en cuenta que es así. Aquellas partidas que no están sujetas a cotización. Por ejemplo, las dietas. Las dietas no están sujetas a cotización siempre y cuando se den una serie de circunstancias muy restrictivas. Y las circunstancias restrictivas son que haya un desplazamiento desde fuera de tu lugar de trabajo, desde fuera de tu domicilio y demás. En el régimen general, esto suele ser el régimen. Entonces, si esas circunstancias restrictivas no se cumplen, las dietas están sujetas a cotización. Exactamente igual que están el resto. Exactamente igual que están el resto. En este tipo de contrato, concretamente el contrato laboral artístico de duración determinada, las dietas no se consideran deducibles. Eso es para el régimen general, pero las dietas no se consideran deducibles. Eso tengámoslo en cuenta porque existe la tentación de decir que las dietas, pues no cotizo por ellas. La Seguridad Social está pendiente de ello. Está pendiente de ello y os aseguro que hay inspecciones para hacer cotizar con las dietas. ¿Qué es lo que pretende? Vamos a ver, en el régimen general lo que tienes que comprobar es que efectivamente se ha producido un desplazamiento. ¿Dónde se ha producido el desplazamiento? Que tiene que ser fuera de tu lugar de trabajo y fuera de tu lugar de tu domicilio. Pero en este tipo de contrato laboral artístico de duración determinada está expresamente excluido. No te permiten la deducción por dietas. Exactamente igual que en los contratos por obra o servicio determinado antiguo tampoco lo permitían. Porque se suponía que te habían contratado expresamente para eso, con lo cual no le dabas dietas. Entonces, todo el resto de partidas están sujetos a cotización de seguridad social. Todo el resto de partidas. Y así hay que tenerlo en cuenta. Y además, la Inspección de Trabajo actúa. Otro tema que puede ser conflictivo es la contratación, en algunos casos, de personas que dicen que son autónomos y que luego no son tales autónomos, que se les da también el caso. Tenemos la obligación como productoras de cada vez que alguien nos dice, no, yo es que soy autónomo y me dedico a esto, de comprobar que efectivamente está dado de alta autónomo. ¿Y cómo se comprueba que está dado de alta de autónomo? Se comprueba mediante su último boletín de cotización y mediante el alta. Si tenemos eso, podemos estar más o menos tranquilos con que este señor está dado de alta. Eso no implica que haya barra libre para contratar autónomos, no. La relación jurídica que se establece entre la productora y el trabajador es previa. Esa relación jurídica que es previa implica si existe una relación de carácter laboral o una relación de autónoma. Si es la relación autónoma,
tú puedes perfectamente, en un momento determinado, aplicar la cotización de autónomos, pero tienes la obligación como productora de pedir que estén efectivamente dados de alta. ¿Por qué os digo esto? Porque no es el primer caso que se nos da que un señor dice que está dado de alta como autónomo, le llevamos conociendo desde hace tiempo, y ese señor está cobrando una prestación por invalidez. Y en un momento determinado tiene un accidente, o llega a la inspección y le pilla, y entonces tenemos un problema. Porque la sanción mínima, en estos casos, si en un momento determinado nos pillan un trabajador de estas características, arranca desde los 10.000 euros. Entonces, tengamos claro que muchas veces llega alguien y no, yo no quiero que me des de alta, porque yo soy autónomo, ¿vale? Justifícalo. Si me lo justificas, vale. Si no, la sanción mínima parte de eso. Muchas veces hay personas que están cobrando prestaciones, no lo dicen, y se da mucho en publicidad por una razón. Cuando tú contratas a un jubilado, por ejemplo, o una persona que puede estar de baja por enfermedad, que se nos ha dado el caso, hace 2 días se nos dio el caso de una señora que se dio de baja de su empresa para ir a rodar un anuncio. Y no dijo nada. Aquello fue muy gracioso. No dijo nada hasta que nosotros vamos a darle la alta de, oye, no, esta señora estaba de baja por enfermedad. Y ya aclaramos lo que había pasado. Esta persona pensó que si se daba de baja por enfermedad, quedaba liberada de su relación con la empresa y podía trabajar por un anuncio. Cuando nosotros vamos a darle de alta, intentas meterlo en el sistema y el sistema te dice que no, que esa señora está de baja por enfermedad. Bueno, al final ya veremos en qué queda este tema, pero eso sí que hay que tener claro que está súper controlado, cada vez más controlado, y tenemos que ser muy diligentes a la hora de darles de alta. José Miguel, ¿puedes explicar por favor otra vez lo de las dietas y hay que cotizarlas? Vamos a ver. Las dietas en el régimen general no se cotizan si cumplen el requisito de los mínimos que te fija Hacienda y se cumplen. En este caso, la Seguridad Social te remite a Hacienda. La normativa de Hacienda te dice, si el desplazamiento es el municipio distinto de donde vives o donde trabajas, la dieta está a un límite máximo de 50 y tantos euros. La dieta completa no cotiza, o de 20 y tantos la media dieta no cotiza. En régimen general. Dicho esto, en el contrato laboral artístico de duración determinada, cotizan todas. Cotizan todas. De un plumazo se lo han cargado. No lo permiten. Porque se supone que cuando te contratan para ese trabajo concreto. Y os pongo un ejemplo. Vamos a rodar un anuncio en Asturias y hacen el casting en Madrid. Y cuando te contratan dices, vas a rodar un anuncio que te paga en Asturias en Asturias. Vale, te contratan en Madrid, pero ahorita no te la van a pagar. Te pagan tu salario y ya sabes que va a ser. La dieta no sería. Te pueden pagar la dieta, porque la empresa es libre de hacerlo, pero tiene que cotizar por ello. Porque te han contratado específicamente para eso. Es decir, en el contrato laboral artístico de duración determinada, las dietas no están exentas de cotización. Si es un régimen general, podría llegar el caso que sí estuvieran exentas de cotización, pero se tendrían que dar una serie de circunstancias, que fueran de tipo, imaginaos que ruedas ese anuncio, pero te llevas al jefe de contabilidad, por poner un ejemplo, que lo tienes allí, te lo llevas allí porque es que necesitas allí de apoyo, entonces sí, ese sí debe la dieta. Y además es que está justificado. Yo tengo aquí un centro de trabajo, vivo en Madrid, y me tengo que desplazar allí 3 días para hacer los pagos y demás. Me llevo al jefe de contabilidad, en ese caso sí. Pero todos los que estén bajo el paraguas del contrato laboral artístico de duración determinada no están exentos de cotización en las dietas. ¿Tributación sobre las dietas en nuestro régimen? La tributación sobre las dietas mantiene el mismo sistema que en la Seguridad Social. Están exentas las dietas que te fija Hacienda. Las que te fija Hacienda. Pero en este tipo de contrato laboral artístico de duración determinada, se supone que la dieta ya va implícita en el propio contrato. Te contratan para eso. Ahora, si se lleva la jefe de contabilidad para allí, esa dieta sí que estaría exenta de tributación. Sería lo mismo, sería el mismo planteamiento. Porque además una normativa te remite a la otra. Normalmente la Seguridad Social te remite a la de Hacienda, y Hacienda es muy restrictiva también para el tema de dietas. Tiene que estar perfectamente justificada, tienes que justificar la realidad del desplazamiento, que eso hay muchas veces que es muy problemático. Para que una dieta te admitan en un momento determinado que no está sujeta a tributación o no está sujeta a cotización. Vamos a centrarnos primero en la tributación. Para que te admitan que no está sujeta a tributación en Hacienda, tienes que demostrar la realidad del desplazamiento. Y la realidad del desplazamiento no es que te digan que tienes que ir a Asturias. No, demuéstreme usted que está en Asturias. Claro, es que por eso
pregunta. ¿En régimen general para justificar tienes que mostrar tickets? A eso, justamente eso. ¿Cuál es el tema en este caso? En este caso es que lo que te dice la normativa fiscal es que es admisible cualquier prueba, es admisible la realidad de desplazamiento con cualquier prueba admisible en derecho. Y eso puede ser el ticket del restaurante donde has estado, el justificante del hotel donde has pernoctado, eso puede ser el justificante. Eso es lo ideal, pero eso no lo tiene casi nadie. ¿Por qué? Porque cuando tú desplazas a una persona allí, le dices, lo que te gastes, me traes el ticket y me lo guardo yo en empresa. Y es verdad que se lo guarda en empresa. Entonces ahí empezamos con los problemas. ¿Qué es lo que debería hacer el trabajador? Guardarse una copia de ese justificante y cuando Hacienda en su declaración de la renta le pida ¿por qué no me ha cotizado usted por esto? ¿Por qué no ha tributado por esto? Demostrarle que he estado fuera por esto. Ahora bien, Hacienda se excede, porque lo que te dice la norma es cualquier prueba admisible en derecho. Eso implica que yo en algunas inspecciones he logrado defender que un señor que va con su vehículo y reposta en Vitoria y vive en Madrid, evidentemente ese señor ha ido a Vitoria. O es que se va por capricho un martes por la mañana a repostar a Vitoria. Bueno, me ha costado, me ha costado en algunas ocasiones con el inspector, me ha costado. Y además tiene los peajes de Vitoria, y además tiene un parking en Vitoria. Entonces, no tengo el justificante del hotel, pero mire, el peaje del tal va en tal fecha. Y la vuelta en otra. O ya, vamos a ver, y me llevo mi coche. Que resulta que figura aquí. En ese caso concreto, cualquier prueba admisible en derecho deberían admitirla. No es así. Intentan que sean casos muy concretos. Normalmente lo niegan. Ahora, si lo peleas, lo sueles ganar. Eso con Hacienda. Con la Seguridad Social, exactamente lo mismo. Tienes que demostrar que has estado allí. Lo fácil, el ticket de la comida o la factura del sitio donde has dormido. Lo difícil, pues cuando no la tienes. ¿Cómo lo justificas? Pues cuando puedes. Si tienes un cheque de gasolina, con los cheques de gasolina, donde has repostado, los peajes, los parking que has hecho fuera, ese tipo de cosas. Pero realmente suelen ser muy restrictivos, tanto Hacienda como la Seguridad Social, para admitirlo. Te admiten que te deduzcas el gasto, pero lo que no te admiten es que lo dejes exento de tributación en el caso de Hacienda y exento de cotización en el caso de la Seguridad Social. Eso con respecto a la... O sea, cotiza, pero no tributa los límites establecidos. No. Cotiza y tributa. Yo no he dicho cotiza y no tributa. Cotizar es la Seguridad Social. Tributar es Hacienda. Las dietas siempre cotizan y tributan, salvo excepciones. Y las excepciones son unas cifras que te vienen dadas por Hacienda, que justifiquen la realidad del desplazamiento, que el desplazamiento haya sido fuera de tu lugar de trabajo y de tu sitio donde vives, eso te permite la deducción. Y que justifiques, la dificultad aquí está, ¿cómo justificas la realidad del desplazamiento? Lo ideal, pues el ticket del restaurante o la factura del restaurante o del hotel. Eso es lo ideal. Con eso ya me lo puedo deducir. Si no lo tengo, pues tengo que buscarme la vida por otras vías. La vía del parking, del hotel, si voy con mi coche y demás. A la hora de tributar, que es Hacienda. A la hora de la cotización, lo mismo, porque la norma que siguen es exactamente la misma. Lo que pasa que a la hora de cotizar entienden que sí, el contrato laboral artístico de duración determinada es para esa duración determinada, no ha lugar a la dieta, porque te han contratado expresamente para hacer ese trabajo. Con lo cual, si usted quiere pagar dietas, páguelas, pero a mí me cotiza la parte de dieta. Esa es la diferencia. ¿Podrías comentar qué pasa con el pago por el uso de vehículo propio? ¿Hay que meterlo en nómina o tiene que tributar? Pago de vehículo propio. Vamos a ver. ¿Quién te paga por el vehículo propio? ¿La empresa? A ver, léelo otra vez, por favor. ¿Podrías comentar qué pasa con el pago por el uso de vehículo propio? ¿Hay que meterlo en nómina o tiene que tributar? ¿Pero quién lo paga? ¿Te lo paga la empresa a ti? Eso es lo que preguntan. Sí. Claro, aquí por ejemplo, si me contratan para algo, lo que sea, y te dices, no, mi coche. Y te pagan por utilizar el coche. Eso va en nómina, olvídate, eso no te puedes decir nada. Ya te lo digo. Tú te llevas tu Vamos, coche. que entiendas si... Sí. Si eso es así, sí, porque además en producción es bastante habitual. Llévate tu coche, ¿cuántos kilómetros has hecho? Tanto, te pago tanto, ya está. Eso te lo tienes que meter en nómina y no deduce nada, aunque hayas utilizado tu coche. Ten en cuenta
que tengamos en cuenta que la cotización, la tributación de los trabajadores no es lo mismo que los autónomos. Los autónomos se pueden deducir todos los gastos necesarios para la consecución de ingresos. Los trabajadores no. Los trabajadores tienen su salario y sobre eso tienen un 2%, me parece recordar, una cantidad fija, 2.000 y pico euros, que te pueden deducir. No te puedes deducir nada más. No te puedes deducir absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque se entiende que iba metido todo. Si tú te dan de alta y en ese que te dan de alta te cobran por el coche, te pagan por el coche, eso es más limitado. Y te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, a mí, cuando me dicen que me tengo que desplazar a ver a un cliente y me pagan el kilometraje, yo sí que me lo puedo deducir, pero yo lo tengo que meter en mi factura. Meto en mi factura el kilometraje y luego me lo deduzco, porque está la realidad del desplazamiento. Tengo el vehículo, tengo donde dormir, lo puedo hacer, pero como autónomo, pero nunca lo puedo hacer como asalariado. Como asalariado no puedes. Más preguntas. Y si el hotel está un poco volviendo a lo de antes, y si el hotel está pagado por la empresa, ¿también justifica la quita? Sí. Si pone tu nombre, sí. No, sí, te puede pagar la empresa, no, pero también la traducción. Sí, bueno, es que depende, claro, es que lo que me está apuntando Mercedes es que el hotel no tiene que pagar la empresa según el convenio. Pero bueno, no tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, a efectos de Hacienda, si el hotel no paga la empresa y figura mi nombre, sí que puedo justificar la dieta y la media dieta de esa manera. Porque he estado allí y figura mi nombre, aunque no le ha pagado la empresa. Oiga, que se ha alojado sí que yo, porque la realidad del desplazamiento está justificada mediante la factura. Lo que pasa es que ahí necesitas la colaboración de la propia empresa. Vale. Pero aquí una duda de autónomos. Yo tengo una duda con los autónomos o freelance. ¿Hay que tramitarles un alta por la empresa durante los días de rodaje? Vamos a ver. El hecho de que sea freelance, o sea, asalariado, no es una facultad disponible entre las partes. Depende de la naturaleza jurídica de la relación que se establezca. Yo puedo ser perfectamente autónomo, imagínate, un señor que es autónomo y que tiene su carpintería como autónomo. Y yo le voy a contratar para hacer un anuncio porque quiero contratarle para hacer un anuncio. Le tengo que dar de alta como asalariado porque está a mis órdenes. Si está a mis órdenes como asalariado, necesariamente le tengo que dar de alta en el colectivo correspondiente. Si es un contrato laboral artístico de duración determinada, le doy de alta y ya está. El hecho de que esté dado de alta de autónomos no implica que esté exento. Tened en cuenta que la cotización de trabajador autónomo o por cuenta ajena son compatibles y obligatorias. Eso quiere decir, con eso os puedo decir, eso fue mi caso hace muchos años. Hace muchos años yo trabajaba por la mañana en una empresa y por la tarde estaba ejerciendo. Por la tarde estaba dado de alta como autónomo, por la mañana estaba asalariado. Cotizaba por los dos sitios. Ahora en la pensión me han quitado una. Directamente la pensión cuando me toque me han quitado una. Por eso os digo que depende un poco de cómo sea. Pero vamos, no te exime para nada el hecho de que esté dado de alta autónomo. Tú tienes obligación de dar de alta siempre. Es más, si es autónomo este señor y en un momento determinado tiene un accidente, si tiene un accidente en tu trabajo, tú tienes el problema, tienes que tenerlo cubierto. Con lo cual es obligatorio, siempre. No sé si ha quedado, si tienes algún feedback. Sí, vale. Ya queda bien. Seguimos. Las nóminas. Vamos al tema de nóminas. Las nóminas de los trabajadores de este colectivo tienen que recoger la totalidad de retribuciones que perciban. La totalidad de retribuciones que perciban quiere decir que en la nómina tienes que hacerlo constar. Como mínimo, la nómina tiene que reflejar lo que viene establecido en convenio colectivo. En convenio colectivo, lo que te fijan son unos mínimos dependiendo de las categorías, tanto en artistas como en técnicos. A partir de esas tablas, tú en nómina tienes que reflejar. Si tú pagas por encima de lo que establece el convenio colectivo, nuestra recomendación es el salario base, hagamos constar lo que fija el convenio y el resto lo metamos como incentivos absorbibles, complementos o como queramos. Pero depende siempre de la empresa. La empresa es la que determina las cantidades que tienen que figurar la nómina y la distribución de las mismas. Ahora bien, nunca pueden estar por debajo del convenio. Si el convenio te fija que por día de rodaje en un actor son 531 euros,
tiene que figurar en salario base de ese señor los 531 euros. O salario base de antigüedad, en fin, dependiendo de cada categoría. Pero es necesario. Y la que determina siempre la distribución de cómo tienes que hacer las partidas es la productora. No es cuestión ni del trabajador ni pacto, simplemente la productora es la que lo determina. Oye, pues mira, yo te fijo esta cantidad. Como si quieren poner la totalidad en salario base, es un problema de ellos. Tienen que tenerlo claro. Bien, es verdad que nosotros recomendamos que en salario base figure lo mínimo que fija el convenio y el resto lo pongamos como incentivos o asumibles o mejoras asumibles. Mejoras asumibles porque va a haber modificaciones del convenio, en las modificaciones del convenio probablemente se fijen unas cantidades superiores y hay que, esas cantidades superiores habrá que absorberlas en el caso que corresponda. Habrá veces que sí y habrá veces sí, dependiendo de lo que sea. Entonces, en las nóminas siempre recomendamos hacer eso. Pregunta si puedes volver a ver, bueno, que se ha cambiado el tema. Sí, venga, no, sí. La primera, que no llegan a entender la diferencia entre autónomo y trabajador, es decir, que sea lo que sea, siempre va a estar a sus órdenes. Entonces, que si lo puedes explicar. Sí, claro que lo puedo explicar. Y luego, a lo que justo acabas de decir, que por qué lo recomiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo recomienda? ¿El qué? ¿Por qué recomiendo? Esto es hablando de las nóminas. Bien, ¿por qué recomiendo la nómina? Pues muy sencillo, porque estamos negociando un convenio y va a haber una serie de incentivos que van a modificar las nóminas. Entonces, si en esos incentivos que van a modificar las nóminas tú estás por encima del convenio, pues te vas a encontrar con un problema. Entonces, si tú lo que haces es fijar tu salario, lo que no debes hacer es un señor que viene cobrando de determinada manera con el mismo contrato cambiarle la distribución de la nómina. Eso no lo debes hacer. Ahora, si un señor tiene este contrato y tú le fijas una cantidad y tiene otro contrato y le fijas otra cantidad, lo que recomendamos es ajustarlo a lo que fija el convenio con salario base y el resto metérselo con incentivos absorbibles. ¿Por qué? Porque va a haber modificaciones en las nóminas en los próximos meses. Seguro, con total seguridad. Entonces lo que no tiene mucho sentido es que ya estés cogido por este tema. Otro tema es que el señor venga durante mucho tiempo cobrando de determinada manera. Entonces la nómina no la puedes tocar. Pero como estamos hablando fundamentalmente de contrato laboral artístico de duración determinada, cada vez que hay un alto o una baja es un contrato distinto. Y puedes fijarlo de forma. ¿Vale? Autónomos versus asalariados. Vamos a ver. El autónomo es aquella persona que por cuenta propia organiza los medios de producción, tanto materiales como humanos, para aportarlos. Hace suyos los beneficios, tiene autonomía. Él se fija las vacaciones. Si está enfermo, él soporta su baja. Y al final lo que hace es una factura. No tiene una relación de dependencia exacta. No está a las órdenes de la productora. La productora no le fija las vacaciones, la productora no le dice cuándo debe descansar, no. La productora no le dice en un momento determinado cuándo tiene que parar para comer o no. Tendrá que coordinarlo, evidentemente, porque está prestando un servicio. Es decir, pero no está a las órdenes de la productora. Eso es un autónomo puro. El autónomo puro en una producción es cuando a mí me piden asesoramiento. Yo soy un autónomo puro. Yo voy, les doy mi asesoramiento, no soy asalariado de ellos, y al final les planteo una factura. Tengo una organización propia, organizo mis medios materiales, organizo mi gente, organizo mis ordenadores, mis bases de datos y demás. Eso es el autónomo puro. Luego está el falso autónomo, que es un señor asalariado que dices, oye, si quieres trabajar conmigo te tienes que dar de autónomos. Entre una cosa y otra hay diferencias. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿un localizador es un autónomo o es un asalariado? Pues yo diría que las dos cosas puede ser. Un localizador puede ser autónomo si hace lo siguiente. Está en su casa, no tiene trabajo, no tiene trabajo, coge su coche, su cámara de fotos y se va con su teléfono a recorrerse toda la provincia cantábrica a hacer playas, fotos de playas a distintas horas del día, lo mete en su ordenador, lo integra en su ordenador y genera una base de datos. Ahora llega la productora A y le dice, oye, necesito una localización en la costa de Cantabria. Por la mañana, a tal hora, con estas características. Y entonces él va y se la manda. Ese señor, como ha hecho el trabajo él sin encargo de nadie, es un autónomo. Pues llega al final y cobra su factura. Ese es un autónomo. Ahora, el mismo localizador está en su casa, le llama a la productora y le dice, oye, necesito que recojas el coche, que te vayas a Cantabria
que me hagas unas fotos de una playa a tal hora y me las mandas. Ese señor es un asalariado. Para que veáis que la diferencia es mínima. Es mínima, muchas veces es muy difícil. Cuando tú, de motu propio, sin que nadie te diga nada, haces ese tipo de actividad, te vas en un momento determinado, haces tu trabajo y luego lo metes en tu base de datos y es lo que ofertas, eres un autónomo. Tú te llevas tu auxiliar de producción, tú te llevas tu ayudante, tú te llevas tu runner, tu chofer, la persona que te acompañe, haces ese trabajo. Ese es un autónomo. Ahora, si el encargo es que vete aquí, hazme esto, la cosa cambia. Eso hay que tenerlo claro porque muchas veces hay muchas actuaciones de estas características. Es decir, que ha habido muchas inspecciones por falsos autónomos. Y os pongo otro ejemplo. Por ejemplo, el director de casting. Si el director de casting en un momento determinado de contrato con un director de casting que tiene sus propias instalaciones, las instalaciones son suyas, él pone los ayudantes, a él le dan un borrador de cómo necesita la gente. Mira, necesito 3 personas de raza blanca, de esta estatura, tal, de tal edad, con pelo, de tal características y demás. El director de casting busca a la gente, les llama a su sitio, a su localización, llega a su localización, tal, y se lo da al cliente. Y luego le cobra, evidentemente, la parte proporcional del alquiler de la sala, o la totalidad del alquiler de la sala, le cobra el salario de su ayudante, que está ahí con él, el salario del cámara, de la persona que lo ha hecho, de las luces y demás. Ese señor, ese director de casting, es un autónomo. Ahora bien, si yo contrato a un director de casting, le digo, oye, necesito una persona de estas características, pero oye, te vas a venir aquí, o esta sala te la pago. Vas y le pagas la sala. Le pagas la sala. Y además, el ayudante te lo pongo yo, y la iluminación te la pongo yo, y esto te lo pongo yo. Esa es una salarial. Entonces, hay una casuística enorme. La misma persona puede actuar de una manera o de otra. Hombre, se hace difícil entender que un auxiliar de producción sea autónomo. Es más fácil entender que un realizador pueda ser autónomo. Pero ojo, los realizadores también son asalariados. Ahora bien, si el realizador lo que hace es que estoy yo y contrato al DOP y contrato además a mi ayudante de cámara y mi auxiliar de cámara y yo les pago y luego y los doy de alta yo y luego con posterior te lo facturo, ese puede ser autónomo. Ahora, si yo voy al realizador y directamente le pago por su trabajo, ese es un asalariado. ¿Y qué tipo de contrato en la situación que has puesto del autónomo localizador, de qué duración sería? Porque él ha hecho un trabajo antes de que le contrate. Y es un trabajo de una duración que incluso puede ser un día. Sí, pues tendrías que haber hecho un contrato. ¿Se lo has encargado tú? Si se lo has encargado tú, si el contrato laboral artístico de duración determinada, de un día. Y luego, cuando el localizador va a la localización y negocia los permisos y demás, que eso también lo hace, tiene que hacer el contrato en ese otro día. Pero es un contrato, si se lo has encargado tú. Otro tema es que me digas, yo he llamado al localizador y le he dicho, necesito esta localización y de su base de datos, que él ya la tiene hecha, porque se encarga cuando se aburre de hacer esto, me la ha mandado. Ese sería un autónomo. Y además, él tiene sus propios auxiliares, tiene sus medios, tiene sus cámaras y demás. Lo fundamental en esto, vamos a ver, no hay una línea clara, es una línea gris, pero tengamos en cuenta una cosa, lo que te dice la normativa laboral es que en caso de duda de si la relación laboral es de carácter autónomo, mercantil o de carácter laboral, en caso de duda siempre prima que exista relación laboral. Estamos en una línea gris, pero en caso de duda es un asalariado, no es un autónomo. De hecho, ahora os voy a contar un tema que se nos ha dado hace poco y que tenemos ahí, todavía estamos peleando con él. De una inspección a una productora y entienden que la totalidad de la gente que tienen como autónomos son asalariados. Entonces nosotros nos defendemos, decimos que hay gente que sí, gente que no, que podría ser que sí, que podría ser que no, no nos admiten a nadie y llegamos a juicio. Y se da la paradoja de un señor que ha alquilado una finca con árboles, lo consideran asalariado. Se da a juez, que ahora al final se va a recurrir probablemente se gane. Y un señor que tiene una carpintería abierta al público, que además es que hace decorados cuando le llaman, pues le consideran un asalariado. Una señora que tiene su peluquería abierta al público, y le llaman el fin de semana para que vaya a maquillar con gente de su trabajo, con la misma gente, le consideran también asalariado. Hombre, vamos a ver. Hay cosas que no son así y que por mucho que entiendan,
los jueces al final se acaban ganando, lo que pasa es que hay que ser muy peleón y recurrirlas. Hay otras que no se sostienen, es decir, el auxiliar de producción que es autónomo no se lo cree nadie. El runner que es autónomo no se lo cree nadie. Nadie. Y por ejemplo, eléctricos o cámaras que vienen de empresas determinadas a la lugar. Pues lo mismo. Eléctricos o cámaras, vienen de empresas determinadas. Yo contrato a la empresa. ¿Y cómo contrato a esa empresa? Mire, esto es, se me ocurre, cámara red, no sé qué es, cámara red, vale. Me alquila la cámara, pero me alquila la cámara o determinados y tiene que ir con este técnico, que me lo pongo yo, porque no admito que nadie mueva mis cámaras, sobre todo en cámaras o en determinada maquinaria que es muy específica. En ese caso concreto, lo que hay que hacer es decir, oiga, si usted me pone, me alquila el eléctrico y es el eléctrico el que lleva sus equipos, el que maneja todos sus equipos, ese señor entendemos que es un autónomo y puede facturar perfectamente. Ahora, otro tema es que llegue el autónomo, cargue al eléctrico, el eléctrico llega allí y le diga, necesito 4 personas más, y las 4 personas más contratan la producción. Entonces la cosa cambia. Esa es una salida. Hay que ir caso por caso, analizar caso por caso y verlo. De todas formas, cuando preguntáis con esas dudas, ya os digo que lo tenéis muy claro. Porque si no, no preguntaríais. Es decir, lo tenéis tan claro, que no puede ser autónomo que si no, no preguntaríais. Más dudas. No sé si se me queda algo... Nada más. No sé si te faltaba aquí. Bueno, simplemente comentaros que ahora mismo estamos negociando los convenios, el convenio colectivo de técnicos y de artistas con los sindicatos porque llevamos tiempo sin ellos. Se están negociando tablas, se están negociando categorías, se están negociando determinadas uses que antes no estaban tenidos en cuenta y se resuelven de otra forma, y esto saldrá en breve, con lo cual cuando salgan probablemente tengamos que daros información, seguro, os informaremos sobre esto y os iremos diciendo el que tendréis que ir. Por eso os decimos que es muy importante que a la hora de hacer las nóminas lo tengáis en cuenta que os tenéis que ajustar a los convenios actualmente en vigor y esos convenios aplicarlos en las nóminas como si fueran por cuenta, como si fueran el mínimo, fijarlo como salario base. El resto fijarlo como complementos. Eso es lo que os aconsejamos que hagáis. Más dudas que tengáis. Pues ya llevamos hora y media, pues ya... Mira, sí. Hablando de nóminas, cuando queremos extender la nómina para devolver horas sin tiempo, puede decir el trabajador que no lo quiere, a veces pasa porque están trabajando en otro lugar. Vamos a ver. ¿Cómo? A ver, repite la pregunta, es muy interesante. Hablando de nóminas, cuando queremos extender la nómina para devolver horas en tiempo, puede decir el trabajador que no lo quiere, a veces pasa porque están trabajando en otro lugar. Ya, vamos a ver. La compensación de las horas. En lugar del dinero, que se la compensen con tiempo de descanso. ¿Es eso? Es eso, me imagino. Sí, dándole de alta y cotizando. Ya, pero es que eso no es, en principio no es disponible por el trabajador. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una cosa, Si se pagan las horas extras, hay un máximo de horas al año que se pueden pagar, que son 80 horas anuales. A partir de las 80 horas anuales, por trabajador, no se pueden hacer horas. Con lo cual, salvo que se compense. La compensación implicaría lo que estamos diciendo. Yo te doy de alta 2 días y solo trabajas 1 porque para compensar el exceso de horas que has hecho. En principio no se puede negar. De todas formas, ese tema concreto está siendo objeto de debate ahora mismo en la negociación de los convenios que tenemos. Porque nosotros lo que pretendemos es que efectivamente el trabajador en un momento determinado se le compense con descanso. Hombre, también es verdad que hay una cosa. Tú puedes compensar o pagar. De todas formas, también hay que tener en cuenta una cosa. Un trabajador puede estar de alta a la vez en 2 empresas.
Es decir, si tú le das de alta 2 días en tu empresa y en una de esas está trabajando para otra empresa porque le interesa, podría estar dado de alta. Lo único que tiene que hacer es notificarlo a la Seguridad Social. El problema surge si hay cualquier tipo de incidencia. Porque si está dado de alta en 2 empresas, hombre, imagínate que tiene un accidente que se le cae un foco, pues es evidente que con la que está en ese momento trabajando, no con la que está descansando. Pero sí se podría hacer. Sí se podría hacer. Y en principio, yo entiendo que el trabajador me diga, yo te compenso la hora extra y mi política es compensarte la hora extra con descanso. El problema es que si se paga la hora extra, a las 80 horas se llega rápido. Entonces tengámoslo en cuenta. Pero es que las 80 horas perjudican tanto a la empresa como al trabajador. Porque cuando llegas a esas 80 horas ya no puede trabajar más con esa empresa. Ya no puede hacer más horas extras con esa empresa. No puede hacer ni una sola hora extra más. Entonces lo del cómputo es muy importante. Mientras que si se compensa con descanso, no se computa. De todas formas, ahí os digo que estamos en negociaciones a ver en el convenio cómo queda finalmente el tema de las horas, que todavía no está claro cómo va. Pero si esa persona está de alta en 2 empresas en jornada completa, ¿no resulta paradójico que sea admitido legalmente si existe la obligación de descanso de 12 horas entre jornada? Ya, pero exactamente igual que si tú estás trabajando ahora aquí, pasado mañana, que es tu día de descanso, que es sábado, te vas a poner copas hasta las 5 de la mañana. Pasa, ¿eh? Y te dan de alta. O te vas a hacer un extra en un restaurante y te dan de alta. Es que pasa. Y la inspección lo sabe que pasa. Es decir, eso es muy difícil ponerle puertas, porque además tú cuando esto lo negocias con los sindicatos, dices, ojo, es que yo lo que quiero es que el trabajador descanse, y el sindicato te dice, yo no puedo obligar al trabajador a que descanse si tiene trabajo. Si él quiere, lo hará. Si no quiere, no lo hará. ¿Me explico? Es decir, el problema fundamental de esto es que tú en tu tiempo de descanso puedes hacer con él lo que quieras. Tú tienes tu jornada de 5 horas y te vas el fin de semana y te vas a poner copas a un bar. O te vas a un restaurante o te vas, yo qué sé, pues a llevar coches o cuidar a un anciano y te pagan por ello y te remuneran por ello. Es tu tiempo de descanso, sí. Pero y te pueden dar de alta perfectamente. Con lo cual, eso no está resuelto. Pueden hacerlo, pero vamos, en principio sabemos que eso existe, que el trabajador lo que quiere es que le paguen y olvidarse, pero el tema es las 80 horas. Hombre, depende, si es un trabajador que literalmente trabaja contigo y llega a las 8 y no llega a las 80 horas, pues págaselo. Ahora, si no trabaja habitualmente contigo. Si trabaja habitualmente contigo y tú prevés que en el año va a hacer más de 80 horas, lo que tienes que decir es, ojo, que lo mismo ya no puedes volver a trabajar conmigo. Porque sabes que yo, cuando te necesito y te contrato, necesito que me hagas un número determinado de horas mínimo. Y si te las remunero, lo vamos a pasar del límite. Y si me paso del límite, no te puedo dar de alta con más horas extras. Mira, te dicen, pero en ese supuesto es un día de descanso. El empresario debe poner los medios para que el trabajador descanse, pero el trabajador tiene la potestad de descansar o no. Mi duda surge en el caso de que un trabajador esté dado de alta en 2 empresas a tiempo completo el mismo día. Se puede. Lo único que debería notificar a la Seguridad Social por si se pasa de la base máxima que le repartieran la cotización, nada más. El pluriempleo existe y se puede hacer. Lo que pasa es que no es frecuente. ¿Y debe comunicarlo el trabajador? Si no lo quiere comunicar, no existe obligación de comunicarlo. Ahora, si imagínate por un momento que están cotizando por encima, le va a suponer más dinero al trabajador. Si estás cotizando por encima del tope máximo en la suma de las dos, lo que tienes que hacer es notificar a la Seguridad Social para que te rebajen la cotización. Te la rebajan tanto a ti como a la empresa. Eso ya es una cuestión del trabajador. Si el trabajador quiere hacerlo, lo puede hacer. Pero no es obligatorio. No es obligatorio. ¿Por qué vía? En caso de que quisiera, ¿por qué vía? ¿Perdón? ¿Por qué vía? ¿Por qué vía la comunica? ¿Hay que hacer un escrito a la Seguridad Social o cómo? A ver, realmente si el trabajador está trabajando en 2 empresas a jornada completa y sabe que va a percibir retribuciones por encima de la base de cotización máxima, tiene que comunicárselo a las 2 empresas. ¿Por qué? Porque las 2 empresas tienen que cotizar de manera proporcional en la parte que les corresponda, aplicando el tope máximo mensual. Entonces, si el trabajador que sabe qué dinero va a percibir de cada una de ellas, sabe que va a estar por encima del tope máximo, tiene que informar a ambas empresas. Y ambas empresas tienen que aplicar ese tope con respecto al salario que cada una de ellas le pague. Está claro.
Está claro que es así, es que no queda más remedio que hacerlo así. Ahora bien, si el trabajador no llega a ese tope máximo, pues entonces no tiene por qué notificarlo. Depende del salario que tenga, claro. Si me hablas de un auxiliar de producción, te digo, ni lo va a notificar. Ahora, si me hablas de un DOP o un realizador, pues a lo mejor tiene que notificarlo porque le interesa. ¿Tope máximo mensual o diario? Tope máximo mensual o diario. El mensual eran los 4.000 y pico. 4.139,40. Pero el diario serían 137,89. A ver, si en ambos trabajos está en el colectivo de artistas, es algo más difícil de calcular, porque no solamente afecta al tope máximo mensual, sino dependerá de los tramos por lo que esté cotizando. Un trabajador en el colectivo de artistas puede cotizar en 2 días por el tope máximo, es decir, cobrar solamente 2 días de trabajo, que esté trabajando en esos 2 días para 2 empresas a la vez y que entre las dos sumen 4.139,40. Ese es su tope por estar en el colectivo de artistas. Un trabajador del régimen general nunca puede pasar el tope diario de 137,98. Si trabaja en 2 empresas en el régimen general, tendrán que cotizar cada una proporcionalmente sin pasar en suma diaria 137,98. En el régimen general. En el régimen general. En el colectivo de artistas tú puedes trabajar solamente 2 días y el tope que se te va a aplicar son los 4.139,40, aunque el resto del mes no trabajes. Está claro. Está claro. Respecto a las 80 horas, las 80 horas se tienen que distribuir durante el año, se podrían hacer en un mes. Puedes hacerla como quieras. En un año natural no puedes hacer más de 80 horas. Es decir, si tú en 2 meses haces más de 80 horas, se te han acabado las horas extras. Ya no puedes hacer más. Ahora, 80 horas, bueno, sí, es que se llega rápido. Si es que con la forma de trabajar que tiene la producción se llega rápido a las 80 horas anuales. Tan rápido, que por eso en todas las negociaciones nosotros insistimos en la compensación, porque la compensación nos da más flexibilidad que si lo hacemos por la vía del salario. Y además, la compensación beneficia tanto al trabajador como a la productora, porque deja al trabajador liberado y el trabajador puede seguir trabajando las veces que haga. Por eso nosotros recomendamos que en la medida de lo posible se haga, porque hay veces que no se puede, evidentemente, o que el trabajador exige de una manera tajante que él quiere cobrarlo. Bueno, pues la empresa tendrá que negociar con él, ¿no? Pero eso sería el tema. Más preguntas. Yo creo que no tengo nada más que se me quede. ¿Jornada máxima de trabajo para los actores? Jornada máxima de trabajo para los actores, según el convenio colectivo, me parece que eran. ¿Tienes el convenio? 7 horas eran. Era una hora menos. Era una hora menos que los técnicos. Los técnicos eran. No, nada más. No, una hora menos, era una menos. Una menos en. Están en 35 semanas. Eso sí, pero sí. No, pero eran diarias, estáis pensando en diarias, en el convenio colectivo. Lo tengo que mirar, no lo sé, mirar si lo puedes ver. El convenio colectivo de directores, el actual que te digo. Ahí vienen, me parece que es una menos. No. Lo que era es el turnaround. El turnaround era de 13 horas en actores y de 12 horas en técnicos. Eso es lo que tengo en la cabeza. Había una hora de diferencia. Pero la jornada de los. Entonces son 40 horas. 40 horas. Semanales. 40 horas semanales. 8 diarias, 9 más. 8 diarias y 9 máximo. Con el convenio actual, ¿eh? Ya os digo que está en revisión. No, la diferencia era el turnaround. El turnaround, el tiempo de descanso. Ojo con eso, eso es fundamental tenerlo claro. El tiempo de descanso entre jornadas de los técnicos tiene que ser como mínimo 12 horas entre la finalización de la jornada de un día y el inicio de la siguiente. Eso viene expresamente fijado en el Estatuto de los Trabajadores y es una línea roja, que ahí no se puede pasar. 12 horas. En los artistas, ese periodo de descanso es de 13 horas entre la finalización de una jornada y el inicio de la siguiente.
estamos negociando el tiempo de descanso, pero siempre vamos a tener el tope de las 12 horas. Las 12 horas vienen expresamente en el Estatuto de los Trabajadores y no se pueden mover. Entonces, si tú acabas a las 12 de la noche, hasta las 12 del día siguiente no puedes empezar a trabajar. Tienes que tener esas 12 horas de descanso, necesariamente. En técnicos, en artistas sería una hora más. Si acabas a las 12 de la noche, hasta la 1 de la tarde del día siguiente no podías trabajar. Más cosas. Voy a hacer una pregunta sobre el registro de jornada. Venga. Es correcto que no se acepta como forma válida la forma escrita tradicional para justificar el registro horario de un trabajador. Si es así, es obligatorio el empleo de medios electrónicos para el registro de jornada. ¿Se considera válido un PDF donde figure el registro de horas y la firma del trabajador? Es que no sé. A ver. Esa es la sentencia. Lo que no se puede, lo que no se puede. Vamos a ver, le están comentando que salió una sentencia la semana pasada sobre este tema, de la cual yo no tengo noticias, pero podemos verla. Pues, Lo que no se puede es automatizar en ningún caso. Es decir, no se puede automatizar el control de la jornada fijando una hora fija de entrada y de salida al trabajador sin que el trabajador tenga la voluntad, es decir, sin que firme ese horario el trabajador. Yo no puedo decir que todos los trabajadores de mi producción han entrado a las 9 y han salido a las 5 de la tarde. Cada trabajador tiene que firmar, sea en papel o sea de forma por un medio telemático, cualquiera que sea el control, la hora exacta de entrada y de salida, la de parada a comer, si tiene tiempo de descanso, y la de vuelta de la comida. No vale que se fije un horario para toda la producción y que se limiten a recoger la firma con el mismo horario para todo el personal. Lo que no impide que sea escrito o sea un programa informático de cualquier tipo. de hecho, una de las cosas que el otro día comentaba con otros compañeros del sector audiovisual, no exactamente de publicidad, que cómo estaban llevando ellos el registro de jornada, y al final llegamos a la conclusión, os estoy hablando de cine, os estoy hablando de service, os estoy hablando de series, os estoy hablando de este tipo de cosas, y finalmente llegamos a la conclusión de que lo que realmente es más operativo es el registro manual, porque el técnico al final siempre adolece de defectos. Por una razón, porque esta es la complejidad de un rodaje, con gente que entra a una hora, gente que sale a otra hora, gente que descansa, gente que no está en el seno rodaje. Es tan sumamente complicado que al final lo que están haciendo casi todos es llevándolo de manera manual. Y es totalmente válido con el manual, siempre que deje constancia y que teóricamente no se pueda modificar. Hombre, si el señor firma la entrada y a la salida, pues eso está claro que no se puede modificar. No vas a poner un tachón encima, evidentemente. El descanso semanal de 36 horas puede ser 72 horas del día 12 al 14 en el cómputo bisemanal. ¿Cómo? A ver. Descanso semanal de 36 horas puede ser 72 horas del día 12 al 14 en el cómputo bisemanal. Está hablando del convenio antiguo, bueno, el convenio actualmente en vigor, de artistas o de técnicos. No lo sabemos, si es artistas o técnicos. No lo sé, tengo que ver. Técnicos. Técnicos. No. A ver, él está hablando del supuesto en el que trabaje 2 semanas consecutivas y quiera descansar en lugar de una semana descanso de 36 horas, otra semana descanso de 36 horas, quiera trabajar. Una semana descansar 72 y trabajar otra semana completa. Y el descanso estar entre medias y ocupar un día y medio. Debemos saberlo. Eso es lo que está pidiendo. Debemos saberlo, no lo sé. No lo sé. Hay que analizarlo porque no es una cuestión fácil. No es una cuestión. Entonces tenemos que ver exactamente. Cuando nos tomamos nota, tómate nota de eso. Porque hay que... Tómate nota de esto. Sí.
Lo vemos y os decimos. Quédate con la pregunta, lo vemos y se lo decimos. Más dudas. ¿Todo el mundo está satisfecho? Más o menos. Bueno. Pues en principio, nada, como resumen final, deciros que el contrato laboral. En los dos convenios se dice que en todo caso hay que respetar el descanso entre jornadas, pero no te habla de que la jornada puede ser un cómputo mensual. De todas formas, esto tampoco tiene mucho recorrido porque el convenio nuevo lo va a regular, pero vamos, lo vemos de todo. Os decíamos que, como resumen, lo que sí que queremos trasladaros es la reforma laboral de quitar la temporalidad, ha quitado la temporalidad porque ya se están viendo los resultados, que ya no hay contratos como había antes, temporales, hay otra problemática diferente. Lo que pasa es que evidentemente nos habían dejado a todo el tema artístico y audiovisual fuera de su ámbito de aplicación, no teniendo en cuenta las características especiales que teníamos. De hecho, en las conversaciones que hemos mantenido con ministerios y demás, y con técnicos del ministerio, se han dado cuenta de la problemática tan diferente que hay. Eso lo que origina es la matización y la regulación del contrato laboral artístico de duración determinada, que es solamente aplicable a artistas, solamente aplicable a las actuaciones, no afecta a la estructura, no afecta a la gente de estructura, solo afecta a la gente que realmente se contrata para cada trabajo, con una serie de ventajas. La ventaja fundamental que ya venía de la normativa anterior, y es que no tenemos el exceso de cotización, por contratos inferiores a 30 días, ya se hacía antes. Lo que pasa es que antes estaba regulado en normativa interna de la Seguridad Social y ahora por lo menos está puesto en el DOE, con lo cual nos da mayor seguridad jurídica, que además nos permite la contratación temporal y específica de muy corta duración, que antes pues teníamos otra serie de problemas, que además incide en la necesidad del contrato, de la forma escrita del contrato. Os hago especial hincapié en esto porque esto es uno de los conflictos que más frecuentemente nos encontramos, que normalmente, como la gente rota mucho, pues no se hacen contratos, porque hay asesorías que determinan que no hace falta. Pues es obligatorio, pero es que además con este boletín, con el nuevo que nos han sacado, con el contrato laboral artístico de duración determinada, incide en la importancia de la forma escrita. Y poco más os puedo decir. Cualquier duda que tengáis, se la trasladáis a Adriana o a PCT y directamente os contestaremos con lo que podamos, o directamente a nosotros los que tengáis nuestros datos, si no os lo facilitamos. Pues muchas gracias a vosotros por aguantar esta charla y cualquier duda que tengáis estamos a vuestra entera disposición. No está en... Vale. Yo creo que ya está. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas. Y nada, solo deciros que el mes que viene, el 14 de junio, tenemos la última masterclass de dirección de actores y actrices con Cristina Perales, que es directora de casting, y lo haremos con nuestro nuevo colaborador en su estudio, que son Ginger Studios, que están muy bien, así que echarles un ojito. Así que, pues nada, pues muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias a vosotros.